Ya inició la grabación, doctor. Muchísimas gracias, don Vicente. Muy buen día, saludo con especial afecto y admiración a las personas que integran esta audiencia convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto para llevar a cabo esta sesión de diplomado en procedimiento especial sancionador y los derechos humanos, con el tema concreto de la libertad religiosa y el principio de laicidad en el procedimiento especial sancionador. Saludo a ustedes con especial afecto porque considero que todos nosotros, los que vivimos en este país, pues somos como una enorme familia, porque coincidimos en muchos aspectos, independientemente de nuestras posiciones políticas y nuestras ideologías, pues todos queremos que nuestro país se fortalezca, que adquiera mayor solidez democrática y que alcancemos mejores niveles de vida. Eso creo que es el deseo de todos nosotros. Por eso formamos como una gran familia. Por eso los saludo con mucho afecto, aunque no tengo el gusto de conocerlos personalmente. Por otro lado, con mucha admiración, porque ustedes son personas muy ocupadas, son personas profesionistas que tienen una agenda de trabajo cotidiana muy llena de compromisos. Y aún así se dan el tiempo de tomar, por ejemplo, este diplomado y pues conocer otros aspectos del derecho electoral que les interesa. Eso requiere una gran autodisciplina y por eso los felicito y deseo que su diplomado lo desarrollen puntualmente y que a su tiempo realicen el ensayo que les han encomendado para acreditar su diplomado y recibir el documento que los acredita como personas cursantes y aprobando este diplomado. Ahora bien, quiero aprovechar esta tribuna para públicamente dar las gracias a las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal, así como a la doctora Gabriela Rubalcaba y a su grupo de colaboradoras y colaboradores que confían en mí, el que en esta mañana pues les dé algunos puntos de vista en torno al tema. Les quiero rogar, si ustedes están de acuerdo, que a lo largo de la plática que vamos a tener, pues seguramente van a surgir preguntas, van a surgir también quizás comentarios, porque pues ustedes han tenido experiencias en distintos aspectos de la vida electoral y también pueden aportar algunos comentarios. Bueno, pues preguntas y comentarios, yo les sugiero amablemente que la reservemos al final en una sesión de preguntas y respuestas. Esto para que no se vea interrumpida la exposición. Por otro lado, este documento que están ustedes viendo en pantalla es para ustedes. Se hizo precisamente como un material de apoyo para, en el caso concreto de este tema. Entonces, terminando la exposición y a través de la amable intervención de nuestras autoridades de la Escuela Judicial Electoral, se las haremos llegar a sus dispositivos. Eso se los digo porque de esta manera no tienen ustedes necesidad de apuntar algunos datos que les pudieran interesar o tomar alguna fotografía, cosas de ese tipo. Pues no hay necesidad porque finalmente el documento va a estar en sus dispositivos. Ahora bien, estoy consciente que esta es la segunda sesión que se dedica al tema. La primera la tuvieron el viernes con el doctor Luis Antonio Vado y con él trataron el tema de una manera muy buena, muy eficiente, como todo lo que él acostumbra impartir. Pero entonces, esta presentación que están ustedes viendo está considerada para dos sesiones que no vamos a tener. De manera que yo me voy a saltar, sobre todo la parte histórica, para que acabemos puntualmente viendo todo lo que tiene que agotarse en la temática. Y lo que me estoy saltando es algo que pues no tiene, digamos, mayor explicación, lo pueden leer si les interesa y los datos están ahí. Entonces vamos a ir un poquito recortando para
pues aprovechar integralmente las 2 horas que tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes. Hechas esas observaciones, pues vamos entonces a ver la libertad religiosa y el principio de laicidad en el procedimiento especial sancionador, en el PES. Me salto esta parte de objetivos y temario, me voy a la introducción porque ahí sí quiero que puntualicemos algunos aspectos. Mira, vamos a hablar de 2 temas importantes, la libertad religiosa y el principio de laicidad del Estado. Son 2 aspectos diferentes, aunque están relacionados. Entonces son como la palma y el revés de tu mano. Son situaciones que están en un solo órgano, pero son diferentes. Mira, la religión la vamos a entender como un conjunto de ideas de origen y destino, principios y manifestaciones de conductas internas y externas. En el primer caso, estoy entendiendo a la religión desde el punto de vista de dogma. Cualquier religión, la que ustedes me digan, contemporánea o antigua, tiene dogmas, verdades que no se discuten, que se tienen creencia en ellas por fe, no por comprobación científica. Entonces, ese conjunto de ideas respecto al origen del hombre, su destino y su posterior eliminación a través de la muerte, esos son aspectos de dogma. Y en cambio, las manifestaciones de conducta interna o externa es lo que se refiere al culto. Entonces el creyente practica internamente, en forma íntima, algunas conductas piadosas o bien a la forma externa, es decir, manifestaciones externas de culto. Entonces, toda religión tiene dogmas y culto. Ahora bien, estas religiones se han presentado como una realidad en toda sociedad antigua y contemporánea. Por eso, algunas personas expertas en los temas de religión manifiestan que esta es una constante histórica y social, porque en cualquier grupo humano, antiguo o contemporáneo, se manifiesta una idea religiosa. Entonces es como la familia, es como la educación y muchos otros aspectos. El mismo derecho son constantes históricas. Siempre aparecen desde antiguo y hasta la época contemporánea. ¿De dónde viene la palabra religión? Bueno, viene del latín y del prefijo re, que significa otra vez, como cuando dices reencarnar, o sea, volver a tener carne, volver a vivir. Y la palabra, que es un verbo, ligare, o sea, el verbo ligar, que significa unir, atar, vincular. Incluso en papelería tenemos un dispositivo que le llamamos liga, con la cual unimos o atamos algunas otras cosas. Entonces ahí la palabra así, desde el punto de vista etimológico, implica volver a unir, volver a ligar, volver a relacionar. Y esto se refiere a que en las religiones en general, el creyente parte de la base de que Dios o los dioses, según la religión de que se trate, han creado al hombre como especie, y que a través de la religión el hombre se vincula de nuevo con los dioses. Precisamente la religión es un medio, es un vehículo para que tú te comuniques con Dios, para que estés en comunión con Él. Y cuando sucede la muerte, la desaparición física de las personas, ellas en espíritu vuelven a Dios o a los dioses, según la religión que se practique. O sea, volvemos al origen, volvemos con el Padre, dirían los cristianos. Bueno, por eso la palabra religión nos vuelve a unir en vida y en muerte con la divinidad. Ahora bien, como la religión siempre se ha practicado, entonces hay personas que se han dedicado a orientar, organizar y desarrollar el culto.
y a propagar el dogma, que ya los habíamos distinguido hace un momento, el culto y el dogma. Y esas personas les podemos dar distintos nombres, por ejemplo, les podemos llamar sacerdotes, ministros. Los romanos antiguos le llamaban pontífices. Eso viene de ponto, de puente, porque son un puente de comunicación entre las deidades y los seres humanos. Y esas personas necesariamente, por razones evidentes, fueron adquiriendo una gran trascendencia como líderes sociales. Entonces, en todos los tiempos, la persona que es ministro o que pues orienta el culto se ha caracterizado por tener dentro de su comunidad una gran respetabilidad como líder social. Y esto, desde luego, nos conduce a que pues se convierta también en un líder político. Y en muchas ocasiones, en todas las religiones, los eclesiásticos, la gente que dirige a las religiones, pues participan, se involucran a quererlo y no en la vida política de los pueblos. Esto sucede desde la antigüedad. Los primeros gobiernos muchas veces fueron teocráticos, o sea, basados en ministros de culto. Ahora bien, por ejemplo, en la vieja Grecia, los sacerdotes integraban una asamblea llamada eclesia con doble K. La eclesia originalmente era la asamblea de ciudadanos. Se reunían, por ejemplo, en Atenas, donde nació la democracia, se reunían los padres de familia, los basileis, y tomaban decisiones, discutían los problemas de Estado, tomaban decisiones y votaban por ellas. Bueno, pues en materia eclesiástica, también los sacerdotes de la época formaron grupos que les llamaron igual eclesia. La eclesia es la asamblea de los creyentes con sus dirigencias eclesiásticas. Y de ahí surge la palabra contemporánea de iglesia, las iglesias. Nosotros cuando hablamos de iglesia lo podemos hacer en dos sentidos. Hablando de la reunión de los creyentes con sus ministros y hablando del templo en donde se reúnen. Y así hablamos de la iglesia del Sagrado Corazón o de Santa Rita, etcétera, como templos. Pero esto es por extensión, porque en realidad la palabra eclesia es la asamblea, igual que lo era en materia política en la vieja Grecia, pero es la asamblea de creyentes con sus dirigentes eclesiásticos, donde están los creyentes y su pastor o sacerdote o rabino o como le llamen según la religión de que estemos hablando, ahí está la iglesia. Y por extensión, el templo donde se reúnen eh, se llama iglesia. Ahora bien, entonces el sacerdote, por ejemplo, en Roma era el pontífice y el que dirigía todo el grupo, el cabeza de los pontífices, era llamado sumo pontífice, o sea, el pontífice máximo. Y todavía, por ejemplo, en el mundo católico romano, al papa se le suele llamar sumo pontífice. Bien. Ahora vamos a otra cosa. Eh, es conveniente que nosotros veamos a través de un desarrollo histórico que no vamos a hacer, pero que queda en esta presentación para quien le interese, pues observar cómo poco a poco los eclesiásticos fueron tomando en distintas religiones un papel protagonista, un papel de liderazgo. Y esto va a confrontar al gobierno con la iglesia. Y esto va a suceder en todos los tiempos. Ahora bien, me quiero dirigir ahora a algunos conceptos fundamentales. Miren, yo me encuentro que había en nuestra lámina inicial dos temas. El principio de laicidad del Estado y la libertad religiosa. La palabra laicidad
Es una palabra de reciente adquisición en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Esto ocurrió en 2013, cuando se ingresó esta palabra, laicidad. Se venía usando desde antes, pero oficialmente reconocida en diccionario en la lengua española hasta el año 2013. Antes se usaba la palabra laicismo, que no es igual. Por ejemplo, el Papa Pío XII, en 1958, habló de una sana laicidad para mantener separados, pero a la vez unidos, lo político y lo religioso. No se nos olvide que el Vaticano, como un estado más en el consorcio mundial, pues está enclavado en el corazón de Roma, en el corazón de Italia, y que ese estado vaticano nació de un convenio entre el gobierno de Italia y el papado. Entonces, pues deben mantener una relación muy estrecha las autoridades laicas de la República Italiana con las autoridades eclesiásticas y políticas que dirigen el Estado Vaticano. Un autor español, don Gregorio Peces Barba y Martínez, considera que el término laicismo es un término que se ha usado para hablar de enfrentamiento entre iglesia y Estado. Y en cambio, el término la laicidad es un término neutral, donde no implica enfrentamiento entre iglesia y Estado. Y esto, que parece una cuestión meramente de lingüistas y no de abogados, sin embargo, tiene mucha connotación, porque el principio de laicidad implica neutralidad de un Estado, el que tú quieras, por ejemplo, el mexicano, respecto a la cuestión religiosa, no de enfrentamiento. Cuando hay enfrentamiento, ya no estamos en un estado de laicismo, sino que estamos francamente en una situación de, pues, afectación a derecho humano, porque las personas tenemos derecho de tener la religión que nos parezca adecuada o no tener ninguna. Y el Estado debe ser respetuoso de nuestra decisión. Si se enfrenta con mi iglesia, la iglesia en la que yo profeso mi fe, pues me pone en un entredicho, porque, pues, ¿qué hago? ¿Cumplo como creyente o cumplo como ciudadano? Esta situación no creas que es hipotética, no es de un tal vez podría suceder, sino que en la historia de México ya sucedió. Fíjense ustedes que cuando se juró la Constitución de 1857, cuando se promulgó, el gobierno de la época exigía que todos los empleados de gobierno, independientemente de su jerarquía, juraran solemnemente su observancia en forma solemne y pública, o de lo contrario, pues eran cesados en sus funciones. Y la Iglesia, en aquella época católica romana, encabezada por el Papa Pío IX, manifestó que quien jurara la Constitución mexicana quedaría excomulgado, o sea, quedaría ya sin servicios de sacramento ni aún en caso de peligro de muerte. Entonces, para la gente de la época era un compromiso: o cumplías como creyente o perdías tu empleo. Entonces, eso es lo que provoca el que el Estado esté en contra de una iglesia. Sus razones tendrá, pero eso sí ya afecta los derechos de las personas. Claro, en la época no existía la concepción de derechos humanos, pero vuelvo a repetir, no estamos especulando que podría suceder. En México ya sucedió. A la generación aquella, pues sí le afectó. Entonces, lo que se quiere en el principio del laicismo es una neutralidad, que el Estado no apoye ni ataque a religión ninguna, siempre que ésta se conserve dentro del ejercicio de parámetros de licitud. Ahorita vamos a ver eso. Pero
Si las prácticas religiosas de culto externo son lícitas, el Estado debe mantenerse en neutralidad. No debe apoyar una religión ni perseguir a otra. Y ese es el principio del laicismo que le corresponde al Estado. El Estado es el que debe ser laico, no la persona. La persona tiene otro aspecto, que es el de libertad religiosa. Entonces, la libertad religiosa es algo que incumbe directamente a los gobernados. Tú, yo, ella pueden practicar cualquier religión que sea de prácticas lícitas o no practicar ninguna, si así es tu decisión. Tu decisión es no practicar ninguna, es una decisión que debe ser respetada. Y el principio de laicidad corresponde cumplirlo al Estado. Este debe mantenerse completamente neutral. Entonces, ya estamos separando. ¿Qué le corresponde a cada quien? A mí como gobernado me corresponde hacer un ejercicio de mi libertad religiosa con plenitud, que nadie me estorbe en la decisión de practicar o no una fe. Y al Estado le corresponde el mantenerse en laicidad, o sea, en ser neutral frente a las cuestiones religiosas. Ahora bien, saltándonos esta situación, entonces vámonos a todo esto de la parte histórica y nos vamos aquí a la normatividad aplicable. Mira, lo que vamos a contemplar, en donde directamente incumbe este asunto de los dos aspectos, la laicidad del Estado y la libertad religiosa de los gobernados, incumbe a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a la Ley General de Partidos Políticos. Sobre estos documentos constitucional y legales recae todo el asunto de las dos cuestiones, la laicidad del Estado y la libertad religiosa de los y las gobernadas. Veamos primero, ya lo analizaron con el doctor Vado, pero bueno, pues no está en más recordar. El artículo primero de la Constitución, en su último párrafo, dice que queda prohibida toda discriminación motivada por, y da muchas razones, género, origen étnico, lo que quieras, pero entre los aspectos que toma en cuenta es la religión. En consecuencia, queda prohibida toda discriminación motivada por práctica religiosa, por religión. Esto nos compete a todos, tanto al Estado como a los gobernados. No puedo discriminar como ciudadano a ninguna persona porque practique o no practique una fe religiosa. Y consecuentemente el Estado tampoco me puede perseguir o sancionar por practicar una religión siempre que ésta se mantenga en grados de licitud. Eso dice el artículo primero. El artículo 24 es fundamental para la libertad religiosa. Dice, toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias o devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituya un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos de proselitismo o de propaganda política. Entonces, la Constitución en su artículo 24 no deja lugar a dudas, es muy clara, no deja situaciones dubitativas. Mira, en primer lugar me dice que yo puedo practicar o no la religión que me parezca adecuada. Y por otro lado, que puedo practicar en lo íntimo y en lo público mi religión.
Entonces yo puedo acudir a los servicios religiosos con entera libertad y sin el temor de ser víctima de una represalia. Pero claro, siempre y cuando estas manifestaciones se mantengan dentro de límites de licitud. Vamos a ver qué entendemos por licitud. Pero también me dice algo que impacta directamente a lo electoral, en el sentido de que los actos públicos religiosos no deben ser motivo para hacer proselitismo o propaganda política. Por eso, cuando el Tribunal Electoral, y apoyándose en las leyes aplicables, impone sanciones por un motivo así, pues no está actuando irregularmente o arbitrariamente. La Constitución lo está diciendo clarísimo. Y lo vamos a ver reiterado, obviamente, en las leyes reglamentarias correspondientes. Ahora, el Congreso, dice aquí, no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. No puede hacerlo porque eso haría, pues, nugatorio en la laicidad, el principio de laicidad del Estado, ya sea imponiendo una religión o prohibiendo otra. Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente, o sea, de manera común, en los templos, que para eso son edificaciones para realizar el culto público. Los que extraordinariamente se celebren fuera de estos templos se sujetarán a la ley reglamentaria. Entonces, lo normal, lo cotidiano es que en los templos se celebre el culto externo. Ahora bien, la misma Constitución en el artículo 39 dice que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Pues esto pareciera que nos salimos del tema. ¿Qué pasó? Estábamos hablando de laicidad y de pronto salimos con que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Sí, porque esto da origen a lo que sigue, al artículo 40. Como la soberanía radica originalmente en el pueblo, aceptamos pues que no tiene origen divino. Antes de esto, en la Edad Media, por ejemplo, se pensaba que la soberanía, el poder de poderes, el que ya no admite otro sobre él, ¿sí? Este estaba en Dios y Dios lo depositaba en el rey, el ejercicio mundano. Por eso, con toda razón, al rey le llamaban soberano. Y estaba bien, porque él era el titular de la soberanía. Pero la idea cambió con las ideas de la Ilustración francesa. Montesquieu, Rousseau y otros autores cambian el orden de los factores, y aquí cambiar el orden de los factores sí implica cambiar el producto. Se dice Dios es el poder supremo y deposita su ejercicio en el pueblo, entonces se habla de soberanía popular y nombra su gobierno. Entonces, cuando cambiamos los factores, en la Edad Media era Dios, el rey, el pueblo. En el modelo de la Ilustración del siglo XVIII es Dios, el pueblo y el rey. Y al cambiar los factores, pues sí se altera completamente el producto. Ahora bien, con base en ese reconocimiento de la soberanía popular, entonces, el artículo 40, que es el que sigue inmediatamente, dice, es voluntad del pueblo mexicano, si está diciendo que es el soberano, pues su voluntad es esta, que se constituya en una república representativa, democrática, laica y federal. Entonces, este asunto de lo laico se está elevando a una decisión original, fundacional del pueblo de México. Estamos ante algo de una importancia capital, inicial, fundacional. El pueblo de México quiere que su república sea, entre otras cosas, laica. Bueno, esos son los aspectos de la Constitución. Seguimos adelante. El artículo 55, dentro de la misma Constitución, establece los requisitos para ser diputado o diputada. Y entre ellos, en la fracción sexta, dice no ser ministro de algún culto religioso. Vamos a ver su acotamiento, esto en la ley de asociaciones y culto.
58. Hace lo mismo, pero respecto a senador, senadora. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado. Consecuentemente, no puede ser ministro de culto. El artículo 82 establece requisitos para ser presidente de la República y la fracción cuarta dice no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. Fíjate que esto a nosotros se nos hace pues cotidiano, así debe ser, estamos habituados a esto desde que empezamos a tener uso de razón, desde nuestra escuela primaria que nos asomamos por primera vez a la Constitución. Pero esto que a nosotros nos parece normal, en otros países no les parece tanto, ¿sí? En alguna ocasión hablaba yo en un congreso internacional y pues decía yo que teníamos esta limitante para ser presidente de la República en México. Y uno de los asistentes dijo, pues aquí en Uruguay nosotros tenemos otra cuestión. En Paraguay, hemos tenido un presidente que pues era sacerdote y no pasó nada, porque ser sacerdote es como ser pues abogado, ingeniero, contador. Eso es una carrera lícita. Esto que ustedes hacen en México, pues es contra derechos humanos. Le están coartando a las personas que se dedican a esa profesión, que es una profesión lícita, su derecho a ser presidente, a ser votados. Y entonces hablamos, en respuesta a este académico, de que el principio de laicidad es un principio histórico. Tiene raíces en la historia de México, que es diferente a la historia de Paraguay o a la historia de Haití, donde también alguna vez llegó un sacerdote al poder. Entonces, son historias diferentes. Lo que pasó en México no necesariamente pasó en Haití o en Paraguay. Y precisamente aquí tienen ustedes el artículo 130. ¿Dónde está el principio de laicidad? Porque en el 24 está la libertad religiosa, como lo vimos. En el 130 está, y dice la Constitución textualmente, no son palabras mías, dice, el principio histórico de la separación de Estado y las iglesias. O sea, la misma Constitución está diciendo, este principio tiene raíces históricas, se explica por la historia de México. Orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes. Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas. Esto fue un triunfo porque a raíz de todos los enfrentamientos que la iglesia tuvo con el Estado mexicano y que ustedes verán en la parte histórica, pues se prohibió o se quitó a las iglesias su calidad de personalidad, de tener personalidad jurídica. Y todos los abogados sabemos que si algo no tiene personalidad jurídica, pues no existe en el derecho. Entonces era una situación muy irregular. La iglesia permaneció en general, las iglesias permanecieron durante muchas décadas sin reconocimiento de personalidad jurídica. En consecuencia, eran la nada jurídica. Entonces, hasta fechas recientes es que las iglesias y agrupaciones religiosas lograron ser entendidas con personalidad jurídica. Ahora bien, el mismo artículo 130 dice que en los términos de la ley reglamentaria, los ministros de culto no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. O sea, tienen el voto activo, pero no el pasivo. Dice, quienes hubieran dejado de ser ministros de culto con la anticipación y en la forma que establezca la ley, sí podrán ser votados.
Ahorita vamos a ver qué dice la ley al respecto. Pero entonces la Constitución ya está permitiendo que alguien que fue, no que es, que fue ministro de culto, por ejemplo, sacerdote católico, pueda llegar a un cargo público, pero cuando ya no es ministro de culto. Vamos a ver qué exige la ley. Ahorita no quiero meterme en esto porque estamos viendo los artículos constitucionales, pero enseguida veremos la ley para ver qué dice al respecto. Sin embargo, lo que diga está basado en la propia Constitución, como debe ser. Y otra cuestión, los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán, en reunión pública, en actos de culto, de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. Entonces, cuando algunos ministros han sido sancionados por abierta infracción a estas disposiciones, muchas veces aducen, oye, pero es que me estás coartando mi libertad de expresión, oye, es que yo simplemente manifesté que no se votara a favor de tal partido, de tal candidato, porque sus ideas son contrarias a los principios religiosos de nuestra fe. Pues es que todo eso está prohibido por la Constitución. Las autoridades no actuaron en una forma injusta o arbitraria. Simplemente pues, no has leído la Constitución o no la has comprendido, porque está clarísimo, repito, la redacción de estas partes de la Constitución es muy clara. No deja lugares así de lagunas o que pudiera prestarse a una interpretación diferente. Bueno, esto también queda estrictamente prohibida dentro de ese artículo 130 la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político. Esto no lo olvidemos. Muchas veces la gente quiere, por ejemplo, hacer una misa en acción de gracias porque obtuvo un cargo. No, esto no puede ser. Es decir, no puedes utilizar los templos para cuestiones de reunión de carácter político. Si tú quieres agradecerle a Dios y todas estas cosas, hazlo en forma privada, hazlo en forma pública. Las autoridades federales de las entidades federativas, de los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, o sea, las alcaldías, tendrán en esta materia las facultades y responsabilidades que determine la ley. Bueno, esto dice la Constitución. Ahora sí vamos a ver qué dice la ley de asociaciones religiosas y culto público, que es la ley reglamentaria del artículo 130 que acabamos de analizar. Esta ley fue publicada el 15 de julio de 1992. Su última reforma publicada fue el 17 de diciembre de 2015 y ya hubo incluso una propuesta de reforma en 2020. La ley es una ley muy corta en artículos. Tiene 36 artículos de fondo más transitorios. Entonces la ley es muy breve en su regulación. Los artículos relacionados con el tema político electoral son sobre todo del primero al quinto, más el 14, 21, 25, 29 a 36. El artículo tercero manifiesta lo que ya dijo la Constitución en su artículo 40, que el Estado mexicano es laico. El artículo cuarto dice que la simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones sujetan al que lo hace. No tenemos necesidad de jurar sobre los evangelios o sobre el Corán, etcétera, como sucede en otros países. Simplemente tu manifestación de que vas a decir verdad es suficiente, con la amonestación, con el requerimiento de que en caso de no hacerlo, pues te atienes a las sanciones que la misma ley establece para quienes hacen declaración falsa ante autoridad.
pero no hay necesidad que jure sobre un santo Cristo o sobre unos evangelios. El artículo sexto. Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro ante la Secretaría de Gobernación. Esto sí fue un triunfo de las iglesias, el que se les reconozca a las iglesias, no a la católica necesariamente en particular, sino a las iglesias en general, se les reconozca personalidad jurídica, para lo cual deben acudir a registrarse en la Secretaría de Gobernación y ahí están los requisitos que necesitan para llevar a cabo ese registro. El artículo 14 de esta ley de asociaciones religiosas y culto público dice lo siguiente: separación formal y material y definitiva de los ministros de culto, cuando menos 5 años antes del día de la jornada electoral. ¿Se acuerdan que hace un momento dije la Constitución permite que alguien que fue y ya no es ministro de culto pueda acceder a un cargo de elección popular? Entonces, ¿cuántos? Dice aquí, mira, separación formal, o sea, hacerlo por escrito ante sus autoridades eclesiásticas. Material, o sea, que ya no realice actos de dirigencia eclesiástica, o sea, que ya no realice culto, ya no celebre misas y ese tipo de cosas. Y definitiva, no nada más que aproveche este momento para luego, no, 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 ya se acabó su vida como ministro. Si esto se da, tiene que ser cuando menos 5 años antes del día de la jornada electoral para cargos de elección popular. Ahora bien, puede ser de solo 3 años si quiere ser nombrado en cargo público superior, no de elección popular, sino un cargo público superior. Digamos, ser director de algo, ¿verdad? Una cosa así. Y si son cargos inferiores dentro de la burocracia de la administración pública, entonces 6 meses antes de su nombramiento. Entonces, aquí sí podríamos nosotros como ciudadanos, si no conocemos esta disposición de la ley de asociaciones religiosas y culto público, decimos, oye, pero si ayer el padre fulanito estaba diciendo misa y ya ha pasado un año y ahora ya está en el servicio público. Bueno, habrá que ver, porque si es un cargo de elección popular, se le exigen 5 años haberse ya separado. Si es un cargo que no es de elección popular, pero sí es un cargo de mando superior, entonces 3 años. Y si es un cargo de menor jerarquía, pues solamente 6 meses. O sea, sí es posible. Pero ya entendemos que esta persona ya se separó totalmente, ya fue ministro, pero ya no lo es. Ahora bien, el artículo 30 establece sanciones y para ello una comisión integrada por funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Y el artículo 31 dice que se tomarán en cuenta la naturaleza, la gravedad de la infracción, la alteración de la tranquilidad y el orden público, la situación económica y la instrucción del infractor y también su reincidencia, si es que no es lo mismo que sea su primera vez, a que ya esté reincidiendo en la conducta irregular y el daño que se haya ocasionado. Todos esos parámetros hay que tomar en cuenta para fijar la sanción, para individualizar. El artículo 32 dice que como posibles sanciones, dependiendo, claro, la gravedad y todo lo que nos dijo antes, serían las siguientes. Apercibimiento, que eso es muy, muy ligero, aunque pues sí afecta, ¿verdad? Una regañada, pues. O bien multa, clausura temporal o definitiva, por ejemplo, del templo, suspensión temporal de derechos, cancelación del registro ante la Secretaría de Gobernación, clausura definitiva. La Secretaría de Desarrollo Social, previa conducta a la Secretaría de Gobernación, determinaría entonces el destino del inmueble
respectivo. No es lo mismo mantenerlo clausurado por un tiempo a que la clausura ya sea definitiva. Entonces habrá que ver a qué vamos a destinar el inmueble. Existe también dentro de ese procedimiento para sancionar un recurso de revisión del que conoce la Secretaría de Gobernación. Es el artículo del 33 al 36 inclusive. Ahora bien, artículos relacionados con los procedimientos sancionadores electorales. Entonces me voy a otra ley. Me voy a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ustedes saben que ahí es donde se regula el PES, por ejemplo, el Procedimiento Especial Sancionador. Y aquí estos son los artículos que incumben a la cuestión religiosa. Artículo 255. Las casillas deben ubicarse entre otros lugares que no sean templos o locales destinados al culto. El artículo 442. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta ley, entre otros sujetos, las y los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión. Artículo 455. Constituyen infracciones a la presente ley de los ministros de culto o asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión. Inciso A. La inducción a la abstención a votar por un candidato o partido político o a no hacerlo por cualquiera de ellos en los lugares destinados al culto, en locales de uso público o en los medios de comunicación. Bien. El inciso B, realizar o promover aportaciones económicas a un partido político, aspirante o candidato a cargo de elección popular. E inciso C, el incumplimiento en lo conducente de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta ley. 456. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionados conforme a lo siguiente. Artículo 458. Cuando el instituto o los organismos públicos locales, o sea, los OPLES, tengan conocimiento de la comisión de una infracción por parte de los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, informarán a la Secretaría de Gobernación para los efectos conducentes. Pasamos a otra ley, la ley de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos. El artículo 26 de esta ley dice, son obligaciones de los partidos políticos rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación de ministros de culto de cualquier religión, abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda. Artículo 37. La declaración de principios, se acuerdan que para un partido político es uno de sus documentos básicos, con los que incluso tiene que entregar oportunamente al instituto para que se le registre como partido. Entonces, la declaración de principios contendrá, dice, por lo menos la obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen. La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine al solicitante a las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. Los estatutos, que es otro documento, dice el artículo 39, otro documento básico, los estatutos establecerán, inciso A, la denominación del partido político,
el emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales. Entonces, cuidar que en nuestro logotipo, en nuestro emblema, no aparezca ningún vínculo a una religión, la que tú quieras. Ahora bien, ¿qué es licitud? Porque ya vimos que las prácticas religiosas, para ser válidas, para que tú puedas hacer ejercicio de tu libertad de cultos, deben ser lícitas. ¿Y qué entendemos por licitud? Bueno, la licitud es lo que está acorde con la ley y con las buenas costumbres. Las leyes no hay problema, las puedes consultar porque son documentos de orden público. Ahorita mismo acabamos de ver en lo que nos interesaba qué dice la ley de asociaciones religiosas y culto público, la ley general de partidos políticos, la ley general de instituciones y procedimientos electorales. Son documentos públicos y tú los tienes a la mano. De manera que, ¿qué dice la ley? No hay problema. Lo que nos causa ruido es que son las buenas costumbres. Porque buenas costumbres ¿para quién? ¿Para ti o para mí? ¿Para la generación de mis abuelos o la generación de mis nietos? Es decir, es algo muy escurridizo, no hay realmente una disposición que señale cuáles son las buenas costumbres. Entonces, por ejemplo, el doctor Ignacio Burgoa, que todos conocemos, que fue un tratadista muy brillante, ya fallecido, él hablando de la licitud, dice que las buenas costumbres son valoradas sociológicamente y las debemos entender como el promedio de conducta aceptada en una sociedad determinada. No le preguntes al más conservador, porque para él todas van a ser malas costumbres. No le preguntes al más libertino, porque para él todas son magníficas costumbres, todo se vale. No, es lo que el promedio de una sociedad acepta como válido, entendiendo que es cambiante. Las buenas costumbres de hace 50 años van a diferir muchísimo de las actuales. Y las buenas costumbres en el medio rural pueden no ser las mismas que en el medio urbano. Entonces van cambiando las buenas costumbres, pero todos entendemos que debe ser el promedio de conducta aceptable en determinada sociedad. Y esto porque el concepto de licitud implica el apego de esa conducta a la ley, en esa no tienes problema, ahí está la ley, y a las buenas costumbres. Ahora bien, hay, por otra parte, dentro de la Constitución, regreso a la Constitución, porque se trata de destacar este artículo que aparentemente no tiene nada que ver con la religión. Es el artículo tercero de la Constitución. El artículo tercero de la Constitución, todos sabemos, se refiere a la educación, al sistema educativo. Pero ese artículo dice en su parte uno, garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, esto ya lo vimos, efectivamente, ahí está la libertad religiosa, dicha educación será laica y por lo tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Dos, el criterio que orientará esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Inciso C, evitando los privilegios de raza y de religión. Entonces, esto está acorde con su principio de laicidad que debe cumplir el Estado. Precisamente la educación, como esto ya no está en la Constitución, esto es un comentario. Precisamente la educación como un proceso de adaptación social, a través de la educación te adaptas a la sociedad en la que te desarrollas. La sociedad te va moldando como si fuera un orfebre, te va haciendo, te va moldeando a las necesidades de esa sociedad. La educación que recibes tú es diferente a la que se recibe
por ejemplo, en el medio rural, es diferente a la que se recibía hace 2 o 3 siglos o la que se recibirá en el futuro, porque la educación es un proceso de adaptación social. Es el vehículo apropiado para que las personas conozcan el alcance de sus derechos y la trascendencia de sus obligaciones, porque vivimos en una época en que se habla de derechos, pero no de obligaciones. Cuando alguien siente que sus derechos están en riesgo, en agravio, pues inmediatamente se enoja, se molesta, protesta y hace bien. Pero así como es celosa de que sus derechos se respeten, debería hacerlo en igual medida en cumplir sus obligaciones, dentro del orden de la sociedad en que se desarrolla, y puedan entonces disfrutar su libertad religiosa como derecho humano fundamental, para lo cual resulta esencial que el Estado imperante mantenga su calidad de laicidad. Efectivamente, son dos conceptos, te digo, muy diferentes. Uno es la libertad religiosa, que esa me incumbe a mí como ciudadano, y otra, el principio de laicidad, de neutralidad ante lo religioso, que eso le corresponde hacerlo al Estado. Y entonces, para que yo pueda practicar con toda libertad mi derecho a tener la religión que me parezca o a no tener ninguna, el Estado debe mantenerse en su calidad de laicidad. En el momento que rompe ese principio, pues ya no puedo hacer ejercicio libre de la profesión de mi religión, a pesar de que ésta se mantenga en grados de licitud. Bueno, pues ya vimos los aspectos normativos importantes. Veamos en materia político-electoral cómo se ha pronunciado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de sus jurisprudencias y tesis, a través de su trabajo de interpretación de la norma. Aquí tienen ustedes algunos pronunciamientos en tesis y jurisprudencia emitidos por el tribunal. Nosotros sabemos cuándo se trata de una jurisprudencia, cuando está en números arábigos. Y cuando veas que tiene números romanos, es una tesis que tiene trascendencia, pero que todavía no alcanza el rango de jurisprudencia. Veamos la jurisprudencia 11 de 2011. Dice: asociaciones religiosas y ministros de culto, la Secretaría de Gobernación es la competente para sancionarlos por la infracción de normas electorales. Esto lo vimos cuando vimos la ley de asociaciones religiosas y culto público. Toca a la Secretaría establecer las sanciones correspondientes. Ahora, una tesis, la 46 del año 2004, dice: símbolos religiosos, su inclusión en la propaganda de los partidos políticos constituye una violación grave a disposiciones jurídicas de orden e interés público. Entonces, cuidado con en tu propaganda, este tipo de cosas, porque se considera como una violación grave. Aquí, pues, un consejo a los partidos y a los candidatos, candidatas: no vinculen en ningún momento su propaganda, sus campañas, etcétera, con aspectos religiosos. Muchas veces lo haces para ganarte la voluntad de los electores, pero eso es muy grave, es contraproducente. Puedes lograr que incluso se dé la nulidad de tu votación, de tu elección. Entonces, no tiene sentido. Puedes ganarte a tus electores sin necesidad de tocar aspectos religiosos. No tiene caso hacerlo, es muy peligroso. Ahora bien, el artículo, sí, perdón, la tesis 121 del año 2002 dice: propaganda electoral. Para que se configure la causal de nulidad, no se requiere el registro ante la autoridad competente de las agrupaciones o instituciones religiosas que la realicen. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que una asociación pues todavía no logra su registro, está en trámite o ni siquiera lo ha solicitado, y comete infracción de este tipo de carácter religioso. Pues no puede decir: oye, pero yo no soy una asociación. No, dice:
Para que se configure la causal de nulidad no se requiere el registro ante autoridad competente de las agrupaciones o instituciones religiosas que la realicen. Entonces aquí se ven las cosas por su materia y no tanto por la formalidad de un registro. En la tesis 104 del año 2002 dice: ministros de culto religioso son inelegibles, aunque la agrupación o iglesia a la que pertenezcan no esté registrada legalmente. Es lo mismo, nada más que ahora hablando de los ministros. Una persona no podría decir: mira, yo no soy ministro de culto porque mi asociación o la iglesia a la que yo pertenezco todavía no está registrada. No, pero tú materialmente eres ministro de culto, aunque todavía no tienes la formalidad del registro. Ahora, la tesis 24 de 2002 dice: coaliciones están impedidas legalmente para recibir apoyo económico, político o propagandístico en los mismos términos en los que están los partidos políticos. Pues es evidente, si el partido no puede tener apoyo económico, político, propagandístico de las iglesias, pues tampoco las coaliciones, que son pues uniones, están conformadas por partidos políticos. La tesis, en este caso 24 del año 2019, símbolos religiosos, su inclusión en la propaganda de los aspirantes a candidaturas independientes viola el principio de laicidad, ¿sí? Entonces, es muy importante que en actos públicos de la libertad religiosa con fines políticos, esto porque en virtud de que la finalidad perseguida con el principio de laicidad en el marco de un proceso comicial es conseguir que el elector participe en política de manera racional y libre para que decida su voto con base a las propuestas, plataformas electorales y no a través de persuasiones religiosas. Por ello, dicho principio constitucional permea con intensidad especial en los procesos electores y principalmente en los actos que dirijan a la ciudadanía quienes pretenden acceder a un cargo de elección popular, con independencia de la calidad que ostenten o la etapa en que se encuentre la elección, como en el caso de las reuniones en la que los aspirantes a candidaturas independientes buscan el apoyo de la ciudadanía para conseguir su candidatura definitiva. Entonces, esta situación que está sentada en esta tesis de símbolos religiosos o inclusión en la propaganda de los aspirantes a candidaturas independientes viola el principio constitucional de laicidad, es muy importante, por eso se reproduce todo, porque lo que se quiere aquí es evitar que los electores tomemos decisiones no con base en lo que nos dijeron los candidatos, candidatas en su campaña, su plataforma electoral, sus propuestas, sino en ideas religiosas. Es que es muy, muy religioso, es que es muy piadoso, es que no, eso no debe contar. Lo que debe contar para que nosotros tomemos nuestra decisión es toda la propuesta política que haga el candidato o candidata y los partidos respectivos o las coaliciones. Y tampoco debe caer esto en manos de los candidatos o aspirantes a candidato independiente para conseguir apoyo ciudadano. Si vas a conseguir el apoyo ciudadano en la cantidad que establece la ley, debes hacerlo con base en tu trayectoria política, no en tus posiciones de tipo religioso. Hay una jurisprudencia, la 39/2010, propaganda religiosa con fines electorales está prohibida por la legislación. Y la tesis 17 de 2011 dice: Iglesia y Estado, la interpretación del principio de separación en materia de propaganda electoral. Dice aquí que de la interpretación histórica del artículo 130 de la Constitución Política y de otras disposiciones,
relativas al principio histórico de separación entre las iglesias y el Estado, se advierte que abarca la noción de Estado laico, que implica, por definición, neutralidad, imparcialidad, mas no conlleva una noción de rechazo a las diferentes iglesias o anticlericalismo. Que quede muy claro, ¿sí? El que el Estado sea laico no quiere decir que sea antirreligioso, no quiere decir que esté en contra de religión alguna, porque ya no sería precisamente laico, ya estaría tomando partido. Laico significa neutralidad, ¿sí? Si ya toma partido, ya no es laico. Ahora bien, dice que el citado principio también establece la prohibición a los partidos políticos de utilizar en la propaganda electoral alguna alusión religiosa directa o indirectamente, pues busca evitar que puedan coaccionar moralmente a los ciudadanos, garantizando su libre participación en el proceso electoral. En este sentido, la citada prohibición busca conservar la independencia de criterio y racionalidad de todo proceso electivo, evitando que se inmiscuyan cuestiones de carácter religioso en su propaganda electoral porque podrían vulnerar algunas disposiciones legales o principios constitucionales. En la jurisprudencia 22 de 2004 dice, partidos políticos no son titulares de libertad religiosa. Entonces el partido político no puede aducir, oye, es que es mi derecho a la libertad religiosa. No, la libertad religiosa es de las personas en lo individual, no de los partidos políticos. Esto también es importante porque luego por ahí saltan, en el momento que se les sanciona, saltan las inquietudes. Oye, yo tengo libertad religiosa. No, tú no, como partido no. Como persona, sí. Todos tenemos libertad religiosa, pero no el partido. La tesis, en este caso la 38/2014, dice, libertad de expresión, la limitación de su ejercicio impuesta a los ministros de culto religioso es constitucionalmente válida. Se destaca el papel del liderazgo social de tales ministros, por lo que pueden influir de manera importante en la decisión ciudadana. Se contemplan los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, que son los estándares que se requieren para limitar un derecho fundamental en el caso de la libertad de expresión. Mira, esta tesis yo la considero también muy importante. Me gustaría que ustedes incluso la consultaran íntegramente en página electrónica del Tribunal Electoral. Porque precisamente cuando se sancionan infracciones, muchos ministros de culto dicen, oye, es que me están impidiendo mi libertad religiosa como persona. Está bien que yo soy el obispo, el arzobispo, el X dirigente de la iglesia, pero en última instancia soy una persona, un ciudadano como tú o como él, y me estás impidiendo mi derecho de expresión, mi libertad de expresión. Y entonces aquí dice, la limitación de su ejercicio impuesta a los ministros de culto religioso es constitucionalmente válida. Porque a criterio de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se tiene que limitar un derecho humano, el que quieras, en este caso la libertad de expresión, se trata de un ejercicio de ponderación, o sea, de poner en balanza. Hay dos valores importantes. Por un lado, tu libertad de expresión, por otro lado, en este caso, tu libertad como ciudadano para elegir sin ninguna limitante la opción política que te interese en la elección. Entonces, en este caso, si vas a limitar un derecho, si vas a decirle a los ministros, ustedes no pueden hablar de política, en materia electoral, pues entonces
tienes que cubrir estándares. Hay que hacer un test. Y en ese test se debe ver que la medida es idónea, que es necesaria y que es proporcional. Que es idónea, que es la adecuada, no es arbitraria. Que es necesaria, no hay de otra. Si hubiera otras opciones, mejor las otras opciones sin limitar la libertad. Y que es proporcional, o sea que solamente la limitas en la medida que se requiere. No le estás limitando su libertad de expresión en todo, no se puede volver a expresar en nada, no, solamente en aspecto político electoral. Entonces, se cubren esos estándares y sí se puede hacer una limitación a un derecho fundamental, porque parte de la base de que no hay un derecho absoluto. Todos mis derechos, por muy importantes que sean, tienen el límite de no afectar esferas jurídicas enfrente. Entonces, mi derecho llega donde empieza el tuyo. Y por eso, con base en eso, se hace ese estándar. Se cumplen esos estándares a través de un test. Se ve la situación concreta. Por eso, no es tan cierto el que se violen derechos humanos porque se aplique un principio histórico que le incumbe a México, que es producto de su historia en México. Historia que no necesariamente se repite en otro país del continente, por ejemplo. Entonces, la ponderación y el test de proporcionalidad. Al llevar a cabo la ponderación para limitar el ejercicio de un derecho fundamental, la Suprema Corte ha establecido un test de proporcionalidad que debe tomar en cuenta en el caso específico de la libertad de expresión de los ministros de culto, a la necesidad, que no exista otra forma para hacer eficiente otro derecho humano que se requiere garantizar. Idoneidad, que la restricción es la adecuada para este fin. Y proporcionalidad, que la restricción es la necesaria para la protección que se requiere. Bien, sobre el tema de la ponderación, si les interesa, porque lo estamos tocando aquí colateralmente, no es nuestra preocupación esencial, pero está muy vinculada al asunto del principio de laicidad y a la de libertad religiosa y libertad de expresión. Si a ustedes les llama la atención esto del test y todo aquello, se les recomienda afectuosamente consultar el libro de González Carballo, Diana Beatriz y Sánchez Gil Rubén, que son la coautoría, ellos son coordinadores, que se llama Test de Proporcionalidad, Convergencias y Divergencias. Esta obra es del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de México y es del año pasado, de 2021, y se puede consultar en línea. Ahorita que tenemos tanto problema todavía con la pandemia y eso, pues no hay necesidad de que acudas a las librerías, simplemente lo puedes consultar en línea. Si es que te interesa, ahí queda la referencia. Bueno, aquí hablamos del origen de la libertad religiosa ya concretamente en el caso de México, pero lo vamos a saltar, lo vamos a obviar por razones de tiempo, pero queda ahí toda la referencia en esta presentación. Y nos vamos a la trascendencia de la observación constitucional y legal de la materia. El artículo 24 de la Constitución, como sabemos, reconoce la libertad religiosa. El 40 establece el Estado laico y el 130 el principio de separación Iglesia-Estado como principio histórico. Alcanzar la madurez democrática implica afianzar la cultura de legalidad y aprovechar la experiencia de nuestro pasado para afincar nuestro presente y consolidar nuestro futuro. Fíjense ustedes que, por ejemplo, esto me recuerda que el voto de las mujeres, activo y pasivo, derecho a votar y ser votadas, es algo que se consiguió ya muy tardíamente en México. Fue en el año de 1953, cuando con reforma constitucional y legal se pudo acceder la mujer al voto activo y pasivo. Antes de esto las mujeres no votaban.
Se nos hace muy, muy extraño pensar un mundo en el que la mujer no vote. O sea, esto hoy resulta completamente absurdo. Pero ¿por qué fue tan tardío? México fue de los últimos países que en el continente aceptaron el voto femenino. Pues se decía en aquella época, entre otros argumentos, que las mujeres solían ser muy religiosas, muy devotas, en términos generales. Y desde luego hablaban de la religión católico-romana, que era la preponderante. Entonces decían, pues las mujeres al ir a la confesión o al estar en comunicación con su sacerdote orientador o sacerdote confesor, pues van a recibir influencia. Los sacerdotes desde el confesionario van a dirigir esos votos. Como si ellas no tuvieran libertad de pensamiento, no tuvieran madurez, como si fueran tan inmaduras, ¿verdad? O sea, si el sacerdote me dice, yo voy a hacer lo que el sacerdote me pide. Bueno, pero así se pensaba, estamos en el año 53. En aquellos tiempos, previamente, el señor contador don Adolfo Ruiz Cortines era candidato a la presidencia de la República y en su campaña manifestó en varias ocasiones que de llegar a la presidencia, él promovería lo que fuera necesario para lograr el voto activo y pasivo para las mujeres. Cuando toma posesión de su cargo, cumple su promesa. Y efectivamente se dan los pasos necesarios para la reforma constitucional y legal. Y las mujeres pudieron por primera vez acudir a las urnas. Pero esto viene a cuento porque veas que pues se pensaba en que precisamente la influencia del clero podía ser importante en la vida político-electoral del país. Entonces, estos tres artículos concadenados entre sí, o sea, relacionados, en cuanto a su orientación, permiten, sin poner en riesgo nuestras convicciones religiosas, el cumplimiento de nuestra participación ciudadana en una república que implica la responsabilidad de todas y todos, eh, los sujetos de la vida electoral, para que seamos respetuosos y guardianes de estos tres logros constitucionales que con tanto esfuerzo se han alcanzado. Es decir, no ha sido fácil ni que el Estado sea laico, o sea, ajeno a preferencias religiosas o ataques religiosos. Hubo una guerra cristera a principios del siglo XX. Entonces, pues no estamos hablando de algo que podría pasar, no, ya pasó. Y entonces no conviene otra vez un gobierno extremo como el de Plutarco Elías Calles o Álvaro Obregón persiguiendo a la iglesia. Y yo como creyente en medio del refuego, ¿qué hago? O cumplo como creyente o cumplo como ciudadano respetuoso de las decisiones de Estado. Entonces a mí no me comprometas. Yo tengo derecho a pensar y tener la religión que yo quiera. No me pongas con los dedos en la puerta, mantente laico. No queremos otro gobierno extremo como el de estas personas que en su momento causaron un conflicto espantoso. Entonces quiero que seas laico. Pero yo a cambio voy a cumplir a cabalidad con las disposiciones constitucionales y legales. No tengo por qué mezclar lo religioso con lo político. Entonces eso implica la madurez, que sepamos que tenemos muchos derechos, pero también muchas obligaciones. Ahora bien, el procedimiento especial sancionador y la libertad religiosa y el principio histórico de laicidad. El procedimiento especial sancionador en materia electoral es un instrumento administrativo jurisdiccional, que ven que tiene etapas que corresponden a la autoridad administrativa y otras a la autoridad jurisdiccional, concretamente a la sala superior y a la sala regional especializada, cada una en el ejercicio de sus facultades, y sirve para proteger los principios de Estado democrático constitucional, ya que tiene por objeto garantizar el correcto desarrollo de los procesos comiciales, el libre ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía
y la adecuada utilización de los medios de comunicación social para preservar la competencia equitativa entre los partidos políticos y los candidatos. Bueno, entonces, mira, sobre este punto, dice el artículo 470 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde está regulado el PES. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruirá el procedimiento especial establecido en el presente capítulo cuando se denuncie la comisión de conductas que, y entre las posibilidades dice, contravengan las normas sobre propaganda político o electoral. En consecuencia, procede, en lo expresado anteriormente, cualquier violación a la libertad religiosa, laicidad del Estado y principio histórico de separación Estado e Iglesia. Vamos a ver ahora algunos casos concretos. Uno quiere nombres y circunstancias, ¿verdad? Nombres. Bueno, mira, tenemos aquí el caso que conoció la Sala Superior en un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, el 692 del año 2018. ¿De qué se trataba? Se trataba de confirmar la sentencia de la Sala Regional Especializada que declaró inexistente la infracción consistente en la en la utilización de símbolos religiosos en propaganda electoral atribuido a un candidato en calidad de candidato senador o al Senado por el estado de Durango. Fíjate que venía el momento de los senadores, elección 2018, elección federal. Y este señor aspirante a ser senador por el estado de Durango eh, presenta un video en páginas de Facebook y la sala regional especializada consideró que la simple exposición de la arquitectura exterior de algunos templos no constituye utilización de símbolos religiosos, pues se trata de tomas panorámicas que resaltan monumentos históricos de la región. Ese video se vio en el tribunal y hablaba de distintos aspectos históricos, económicos y políticos del Estado y tomaba vistas de la ciudad de Durango, la ciudad que oficialmente se llama Victoria de Durango, en honor al primer presidente de México, don Guadalupe Victoria, que era del estado de Durango. Si ustedes conocen esta capital de nuestro país, pues se darán cuenta que como todas las capitales de origen colonial, pues tiene templos, tiene una serie de edificios religiosos que le son simbólicos. Simplemente la Catedral de Durango, para cualquier persona que conoce la ciudad o que es oriundo de ella, pues es un monumento clásico, como puede pasar con la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Entonces en el video pues, se alcanzaban a ver algunos aspectos de la catedral y de otros templos que son conocidos allá. Y entonces las personas que impugnaron decían, está haciendo uso de un aspecto religioso, propaganda religiosa, pero se observó que no, que cualquier persona que tome vistas panorámicas de la ciudad de Durango, pues no puede evitar que sobresalgan las torres de las iglesias. Pero en toda la alusión y todo lo que decía ahí no tenía nada que ver la iglesia. Tenemos otro asunto que conoció la Sala Superior en recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, el 202 del año 2018. Confirma la resolución de Sala Regional Especializada que declaró inexistentes las faltas atribuidas a una ciudadana, en este caso es una dama, que competía como candidata suplente a diputada federal por el estado de Tlaxcala, por considerar inexistente la infracción que se le atribuyó
por parte del partido político impugnante, consistente en la utilización de un evento religioso para realizar proselitismo, porque al final del evento en que se significó la pasión de Cristo, la candidata obsequió un cuadro a la comisión organizadora, pero no se acreditó que la persona implicada participara de manera directa o indirecta en el evento religioso. Es decir, esta dama acudió a ver una obra escenificando la escena de la pasión de Cristo. Y estuvo como espectadora, como cualquier otra persona. Cuando terminó la presentación, ella se acercó a la mesa de los que habían hecho patrocinado el evento y les obsequió un cuadro como una muestra de simpatía porque le había gustado la obra. Y hasta ahí, en ningún momento se habló de su campaña, ni se habló de que la apoyaran, ni de que ella pues tenía interés en apoyar a la iglesia. No se habló de nada más. Se acercó, les entregó eso y les agradeció que pues, la obra le había gustado mucho. La sala superior en esta resolución dice lo siguiente en la parte que nos interesa. Dice, la noción de un Estado laico implica neutralidad e imparcialidad, pero no una noción de rechazo a las diferentes iglesias o religiones. El principio de laicidad tampoco implica que los candidatos a algún puesto de elección popular no puedan participar en tantos ciudadanos en manifestaciones religiosas de la fe que profesan, en forma individual o colectiva en actos de culto de manera pública. Por otra parte, esta resolución distingue la libertad religiosa en su carácter interno y su convicción íntima, donde debe haber absoluto respeto del Estado, y en su aspecto externo, en donde sí proceden algunas limitaciones a través de supuestos genéricos y en casos concretos cuando se aleguen impacto en los procesos electorales. Entonces, tales restricciones serían idóneas, necesarias y proporcionales. Es muy interesante porque debido a que tuvimos una época en que el Estado no era laico, sino abiertamente anticlerical, y mencioné los nombres de los gobernantes de la época, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Bueno, entonces nos quedó ese resabio y la persona que se dedicaba a la política tenía siempre temor de que se le pues relacionara con un culto religioso. Antes muerto que decir que era católico, o que iba a servicios religiosos, o que se casaba por la iglesia, o que bautizaba a sus hijos, o cosas de ese tipo. Y lo hacían a escondidas, o sea, con el temor de que nadie los viera. Es decir, llevando una doble moral, una doble vida. Por un lado, soy religioso, y por otro lado, digo que yo no tengo nada que ver con eso y que nada. Entonces no hay necesidad de eso. En forma individual, tú puedes practicar como cualquier ciudadano o ciudadana la libertad, tienes completa de practicar la religión que te acomode o no practicar ninguna. Es decir, no tienes por qué sentirte apenado. Ya no estamos en tiempos de la persecución de los romanos en las catacumbas. Entonces tú puedes practicarlo. Lo que no puedes hacer es ostentarte dentro de ese culto en el cargo político que tienes o como candidato a un cargo de elección popular. Son dos cosas distintas, hay que tener ese criterio. El que esta señora haya ido a ver una obra religiosa tiene que ver, porque lo hizo a calidad de persona individual, como cualquiera que entra, digamos, a un teatro y ve un espectáculo, ¿sí? No tiene nada que ver con su idea religiosa. Entonces, esto pues queda muy claro. La señora esta no cometió la infracción y el asunto quedó definitivamente resuelto. Aquí tienen algunos otros casos de resoluciones
que ha tenido el tribunal en materia religiosa y que por el tiempo pues es imposible que los veamos ahorita todos estos, pero ahí quedan los casos para que si te interesa puedas ver cada situación que fue lo que se adujo. Lo que sí, por ejemplo, tenemos que analizar antes de que el tiempo se termine, es la resolución que obra en el expediente de la Sala Superior, también de un recurso de revisión, el 1874 del año pasado, de 2021, y que es de todos conocido, el asunto que anuló la elección del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en nuestro querido estado de Jalisco. Allí, como todos sabemos, se pronunció un sermón por parte del cardenal y a la vez obispo emérito de Guadalajara, en el que invitaba a los feligreses a no votar por el partido Morena. La elección originalmente la ganó el partido Movimiento Ciudadano, pero con una diferencia de aproximadamente 1.29%. O sea, estuvo muy reñido, muy competido respecto del segundo lugar. Se demostró en este procedimiento que el 82% aproximadamente de la población de ese ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque es pues población religiosa católica romana, y se valoró el video con la imagen y palabra del dignatario religioso, y además se difundió en tiempo de veda de la propaganda electoral, o sea, a mayor agravante, ya de suyo era agravante que un ministro religioso pronunciara este discurso, pero mucho más que lo hizo en tiempos de veda. El tribunal local, el de Jalisco, validó la elección igual que la Sala Regional Guadalajara, pero la Sala Superior la revocó en virtud de considerar que lo ocurrido y demostrado constituye una vulneración grave al principio histórico de laicidad. Entonces, pues, flaco favor le hacen los dirigentes eclesiásticos a un partido, a un candidato para apoyarlo, cuando primero esto está prohibido por la Constitución y la ley, y puede ocasionar un daño tan grande como este de que habiendo ganado la elección, pues esta quede nula. Otro caso de infracción por ministros de culto es el de la Secretaría, de la Sala Regional Especializada en el procedimiento sancionador, es el 188 del año 2021, en donde aquí conviene consultar la resolución que obra en el expediente citado en un proceso especial sancionador resuelto por la Sala Regional Especializada el día 18 de noviembre de 2021, o sea, el año pasado, en donde quedó probada la responsabilidad de 5 religiosos, 2 cardenales, arzobispos, uno en funciones y otro emérito, un obispo y 2 sacerdotes, por violaciones al principio histórico constitucional de laicidad y de equidad e igualdad en la contienda electoral, y dispone dar vista a la Secretaría de Gobernación para que proceda en ejercicio de sus facultades a imponer las sanciones que correspondan a cada una de estas personas. Bueno, y vienen las conclusiones del caso, de todo lo que aquí se ha analizado. Acuérdense que nos hemos brincado, nos hemos saltado la parte histórica, porque sería absolutamente imposible en tan poco tiempo ver toda esta trayectoria histórica. Pues hemos dicho a lo largo de toda la exposición lo que se vio y lo que no se llegó a ver, que la religión es una constante histórica, aparece en todos los pueblos desde la antigüedad a la actualidad. La religión es concurrente en todo conglomerado humano.
que la formación del cuerpo eclesiástico fue conformándose como un grupo de poder que se enfrentó en la antigüedad a la potestad política. En la misma Europa, pues se enfrentaron la corona y la iglesia por cuestiones de hegemonía. Y, pues ambas tenían armas muy poderosas y ensangrentaron prácticamente Europa, las famosas guerras de religión, sobre todo del siglo XVI. En fin, la relación iglesia-estado no ha sido siempre armónica. Tres, la lucha de las investiduras religiosas y pontificia ocupó un largo tiempo en Europa y terminó con la firma del Concordato de Worms, si bien hubo momentos posteriores de gran enfrentamiento. Efectivamente, en la Edad Media se enfrentaron la Iglesia y el Papa, cada uno pensando que era pues autoridad suprema. Eh, Esto provocó guerras terribles que terminaron cuando la Iglesia y la corona alemana firmaron el Concordato de Worms, en la que decían, mira, la potestad de la Iglesia y de la corona son dadas por Dios. Estoy pensando como la época, la Edad Media. Y entonces lo simbolizaban con un Cristo que traía una espada en cada mano y se la estaba otorgando la una al rey y la otra al papa. Por eso cuando vas a Europa y ves los vitrales en las catedrales de allá de Europa, muchas veces te encuentras esta figura de un Cristo que lleva dos espadas y está entregando una a un papa, lo ves por la corona papal, y otro a un rey. Porque dice entonces la idea de las dos espadas que ambas tienen validez, nada más que cada una en cuanto a la jerarquía y en cuanto a el ámbito de sus facultades. Entonces, de esa manera trataron de armonizar, de evitar esos conflictos armados. En México, el conflicto Estado-Iglesia se inició desde los primeros momentos de la colonización europea. La Iglesia protegiendo a los indígenas, la corona tratando de proteger a los encomenderos para que se establecieran definitivamente en los territorios de América, y desde ahí se plantearon muchos momentos de estrés, muchos momentos ríspidos entre la corona española y la iglesia. La iglesia fue acumulando bienes y la corona trataba de que no sucediera esto, y esto también originó enfrentamientos. Se mantuvo así hasta la tercera década del siglo XX, porque ahí se dio en los primeros años del siglo XX la guerra cristera, la que nos hemos mencionado, y lo que llevó al Estado mexicano a desconocer la personalidad jurídica de las iglesias. En la época contemporánea se reconoce esa personalidad, si bien sujeta a una amplia regulación. En materia electoral, se cuenta con disposiciones muy concretas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y en la Ley General de los Partidos Políticos, que establecen el principio histórico de laicidad, así como la libertad religiosa y las limitaciones a la libertad de expresión. El procedimiento especial sancionador es una vía idónea para el control de estas premisas en materia de propaganda político-electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha distinguido con claridad la libertad de cultos en su ámbito interno, en donde debe privar un respeto absoluto por parte del Estado. Lo que tú pienses, lo que tú tengas en tu domicilio, lo que tú practiques en tus devociones personales e íntimas, es asunto que no le incumbe más que a ti. No tiene nada que hacer el Estado, ni opinar, ni molestar. Ahora, en la manifestación externa, sí se presentan restricciones, siempre que sean idóneas, necesarias y limitadas
para garantizar a los gobernados su libertad de cultos y de expresión, armonizándolas con el ejercicio eficiente de su derecho al voto activo. Entonces ahí sí hay limitaciones, hay ponderación. Ahora bien, además de la normatividad y de las puntuales decisiones judiciales en la materia, se debe fortalecer la cultura de legalidad para que las autoridades, eh, entes electorales y ciudadanía en general cubran a cabalidad con las disposiciones constitucionales y legales para disfrutar de manera auténtica sus derechos a la vez que desarrollarse en los ámbitos políticos dentro de un auténtico Estado constitucional de derecho. Es decir, el principio de laicidad es un principio de raigambre histórica. Ya lo vimos. Nos ha costado sangre y no es una expresión demagógica, es la verdad. Nos costaron guerras muy fuertes. Entonces, nos ha costado mucho trabajo. Nos salió caro tener la laicidad del Estado. No podemos perderla, ni debemos admitir ninguna merma en eso. También la libertad religiosa, que esa nos incumbe a los gobernados, nos ha costado mucho. No siempre fue así. Entonces tampoco podemos permitir que un Estado absoluto, arbitrario, tiránico, me diga que debo creer y no creer. Eso es un asunto mío, no del Estado. Yo le di mi voto, no le di mi vida. De tal manera que en mi vida mando yo. Y si yo quiero creer en esto, es mi creencia. Si a ti te parece que eso es ignorancia, que eso es fanatismo, ese es tu problema, no el mío. Entonces, eso no puedo tampoco retroceder. Entonces, por eso, tanto el Estado debe ser cuidadoso de no meterse a romper la laicidad, como también nosotros debemos ser cuidadosos de cumplir a cabalidad con todo lo que establece la Constitución y la ley que tiene su razón de ser. De tal manera que no tengo por qué mezclar lo religioso con mi campaña política si soy candidato. Para nada, absolutamente para nada. Y no tengo necesidad de ello porque puedo ganarme al electorado con otras cosas, con mi plataforma, con mis propuestas y con mi expediente de vida, en donde se ve mi honestidad, los cargos que he ocupado, etcétera, etcétera. No tengo que recurrir a situaciones religiosas. Entonces todos debemos ser cuidadosos de cumplir con la ley. Esa es la cultura de la legalidad. Lo que tanto nos ha costado, pues conservémoslo, fortalezcámoslo y evitemos situaciones que puedan poner en riesgo ya sea el principio histórico de laicidad o la libertad religiosa y la libertad de expresión. Y bueno, pues aquí termina nuestra exposición. En este sentido, lo que tenemos entonces que ver es que este documento les llegue a ustedes oportunamente, ¿sí? Para que pues todo su contenido pueda serles de alguna utilidad. Y ahora, si ustedes me lo permiten, voy a dejar de compartir para dar paso a preguntas o comentarios que ustedes quieran hacer en torno a todo esto que han escuchado y que, bueno, de alguna manera se armoniza con lo que vieron el viernes con el doctor Vado. Estamos en la mejor disposición de contestar o escuchar sus comentarios. Muchísimas gracias por sus mensajes. ¿Hay alguien que quiera comentar algo o preguntar algo sobre lo que hemos visto? A ver, ha levantado su mano don Carlos Méndez. A ver, lo escuchamos con mucha atención. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Gracias por el espacio. Yo nada más quería hacer un comentario y obviamente agradecer
todos los planteamientos del día. La verdad es que este tema en lo personal se me hace un aspecto muy relevante de las reglas de los procesos electorales, ¿no? Que desde esta perspectiva pues del Estado laico, la verdad es que eh, son unas problemáticas que se han estado presentando y han tenido fallos muy relevantes y la verdad es que qué bueno que se tomaron en este diplomado, sobre todo los criterios de que las salas han estado aprobando en sus diferentes fallos. Le agradezco por la claridad de la exposición y por todos los conocimientos, ¿no? Esos serían mis comentarios. Muchísimas gracias, don Carlos. Le estimo muchísimo su comentario. Y fíjese, a veces la cultura es tan profunda en un pueblo y en las personas que podría, si somos muy quisquillosos, una expresión cualquiera meternos en problemas siendo candidato, porque siendo candidato todo el mundo lo está viendo así como si fuera lupa, ¿verdad? Como si estuviéramos viendo con lupa. Y por ejemplo, usted dice, pues nos vemos mañana si Dios quiere. Y no faltaría quien, como está grabando, mira, cuestión religiosa, no, espérate. Sí, o sea, hay que tener ese cuidado, si no, no siempre toda expresión tendríamos que ver el contexto. Por eso, quienes van a decidir si realmente se violó o no la norma, pues son las personas que tienen primero la competencia, que son magistradas, magistrados de las distintas salas del tribunal, pero además, tomarlo con criterio, porque de lo contrario, pues todo el mundo resbalaría en un momento dado y no porque tuviera deseo de hacer propaganda religiosa, sino porque es su costumbre, ¿verdad? Muchas veces hasta cuando dices entre amigos, no entre cosas políticas. Bueno, pues nos vemos mañana, no falta quien hasta le corrige. Si Dios quiere. ¿Por qué? Porque esa es nuestra cultura, no es que sea una persona muy piadosa o una religiosa, porque si me lo dice una religiosa, entiendo, pues ella siempre está metida en estas cuestiones. Pero no, se dice ya así como por cultura. Y estas cosas podrían caer en un momento dado, si somos muy quisquillosos, a levantar un procedimiento especial sancionado por decir que no, este, pues por eso se ve todo el contexto. Y de ahí que las resoluciones luego son muy amplias, muy complejas, porque te dan punto y dato de todo, ¿verdad? Habrá que ver, esa misma expresión sí puede tener complicaciones políticas, pero sería dentro del contexto. Y quienes deben determinarlo, y lo determinan porque tienen la autoridad suficiente para ello, pues es precisamente el cuerpo de magistrados, magistradas que integren una sala. Pero hay que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Para no meternos en tropiezos por algo que puede ser hasta intrascendente. Fíjense que pues muy al principio había también la idea de que, por ejemplo, tú te retratabas en un cartelón de tu propaganda en el atrio de una iglesia que desde luego pues, tenía cruces, tenía cosas así, y ya se tomaba pues como propaganda político-electoral, y sí lo era, pero pues es difícil todos esos señalamientos. Cada uno debe, yo considero, valorar su propia conducta social, su conducta frente a los demás, al margen de ser o no candidato, qué es lo que estrictamente pide ese principio histórico de laicidad y qué es lo que yo puedo hacer en ejercicio de mi libertad religiosa. Son cuestiones muy personales, muy íntimas. Pero qué bueno que la Constitución nos concede las dos cosas. El que el Estado sea laico, ese es un compromiso del Estado, y el que yo pueda gozar a plenitud sin ninguna preocupación de mi libertad religiosa. ¿Alguna otra persona que quiera participar o que tenga alguna pregunta que hacer? A ver, ha levantado su mano Laura Lisbeth Villalobos. La escuchamos con mucha atención.
Gracias, buenos días. A tardes ya. Ya, Igual solamente quería agradecer la impartición de este tema que sin duda es de amplio interés, cómo la relevancia histórica viene a pronunciarse pues en el aspecto legal. Y me llamó mucho la atención algo que comentaba sobre el tratamiento que se le da a las distintas figuras eclesiásticas según el país por el contexto histórico que justamente nos viene antecediendo. Porque si bien es cierto que, no sé, a mí se me hizo como hasta pues sí, un tema realmente de interés en cuanto al conflicto de, por un lado, son personas y tienen esta vocación como cualquier otra actividad, no sé, profesión o de oficio, pero aquí en nuestro país, por toda la lucha que se ha venido teniendo, dicen, no, pues sí tienes tu derecho humano, pero sobrepesa más todo este contexto de amplia relevancia histórica y entonces si quieres participar en algún puesto o cargo público, pues renuncia a tu cargo eclesiástico para que, no sé, se base como una dualidad en la connotación entre un derecho humano por ser persona y un derecho humano pues sí sigue siendo persona, pero entonces quítate esa investidura eclesiástica. Y pues en general tocó temas que hasta, pues de manera personal, me dejaron reflexionando sobre qué es la religión, cómo realmente es solamente un medio, un mecanismo para llegar a otra cosa. No sé, me gusta mucho, muchas gracias. pues le agradezco mucho y les planteo esto que hasta ahorita yo no he visto que se haya presentado. No se puede presentar. A ver, yo hablé de ministros de culto y la ley dice que se retiren de su ministerio con 5 años o 3 años o 6 meses, según el caso. Muy bien. Bueno, y una religiosa, una monjita, podría llegar a ser, no sé, presidenta municipal de mi ayuntamiento, de mi municipio, ¿no? O tendría que renunciar a su estado religioso. Y también con 5 años y 6 meses o 3 años, según fuera el caso. Y no se ha presentado. Pero no vayan a dar ideas, ¿eh? No, no, que no salga de aquí de entre nosotros. Porque fíjate, pues también sería curioso, ¿verdad? Ahora que la mujer tiene empoderamiento, y eso está muy bien, eso me da mucho gusto, porque pues imagínate, no tenía nada antes del año 53. Y para la historia de un país, el año 53 es hace 15 minutos, ¿eh? Porque pues imagínate cuánto tiempo estuvieron sin participar. Entonces, bueno, en medio de eso también podría haber una religiosa que dijera, oiga, pues yo quiero ser gobernadora de mi estado, soy de aquí, nací en Tamaulipas, no tengo problema, y pues sí cumple requisitos, pero tendría que, claro, tener de previamente haber dejado el convento de forma definitiva 5 años atrás. Y nos llevaríamos la sorpresa que la ex madre fulanita de es ahora gobernadora. Pues sería muy bueno. A mí me daría mucho gusto porque lo que me hace feliz es que las personas logren a plenitud el ejercicio de sus derechos. Sería muy interesante. Pero les digo, no vayan a dar ideas, aquí entre nos, como haciéndonos bolita aquí. ¿Alguna otra cosa que tengan por ahí pendiente? ¿Alguna cosa más, no? Bueno, pues entonces, miren, ya se ha vencido el tiempo, faltan 2 minutos. Le preguntaremos al licenciado don Vicente, que si todavía está por ahí, si ya nos podremos retirar, don Vic. Al momento que usted guste, doctor, muy interesante su clase, como todas las que he tenido el gusto de escucharle. Muchísimas gracias, don Vicente. Un abrazo a todos en su casa, cuídense mucho. Y por supuesto, me despido de ustedes con mucho cariño y con una súplica especial. No se confíen en que ya pues está pasando todo lo del contagio y todo. Ustedes, si salen a sus actividades fuera de casa, sus precauciones, su cubrebocas, su distancia. Cuídense mucho, ¿no? No queremos sustos, ¿de acuerdo? Que siga.